A veces me pregunto por qué hay nombres que el mundo recuerda con tanta claridad, mientras otros se hunden en el silencio como si jamás hubieran existido. Yo no soy historiador. No soy sacerdote, ni teólogo. Soy solo un hombre común. Un hombre con preguntas. Y fue buscando respuestas que me encontré con un nombre que nunca había oído antes, San Higino. ¿Quién fue este hombre? ¿Por qué su historia no se cuenta en los altares ni en los libros de historia que nos enseñaron en la escuela? ¿Y cómo pudo llegar a ser el Papa de Roma en una de las épocas más peligrosas del cristianismo, y aún así ser olvidado? Para entender a San Higino, necesitamos regresar al siglo II. Estamos alrededor del año 138 después de Cristo. El Imperio Romano domina el mundo conocido y un nuevo emperador ha subido al trono, Antonino Pío. Por fuera, parece una época de relativa paz. Pero para los cristianos, la tensión crece como brasas ocultas bajo la ceniza. La Iglesia aún es joven. Los apóstoles ya han muerto. Las persecuciones continúan, aunque de forma menos brutal que bajo Nerón o Domiciano. Y mientras los cristianos luchan por sobrevivir, otra amenaza más peligrosa se infiltra desde dentro: las herejías. En esa época, no solo se temía al león del circo romano, se temía a los falsos maestros, a los hombres que, con palabras suaves y rostros piadosos, distorsionaban el mensaje de Cristo. Uno de ellos se llamaba Valentín, otro, Cerdón. Eran los fundadores del gnosticismo, una corriente que mezclaba el cristianismo con ideas filosóficas griegas, ocultismo y una visión extraña del alma, del cuerpo y de la salvación. Y es justo en medio de este caos espiritual que aparece Higino. Dicen que era griego. Algunos lo ubican en Atenas, la cuna de la filosofía. Allí, entre templos y debates, Higino habría conocido a Cristo a través de la predicación de los discípulos de los apóstoles. Era un hombre culto, firme, sereno, pero sobre todo, un hombre de fe. Nadie lo esperaba. No era rico. No era influyente. Y, sin embargo, fue llamado para asumir la silla más peligrosa del mundo, el trono de Pedro. Así se convirtió en el 9º sucesor de San Pedro, en una época en que ser papa no significaba fama ni oro, sino riesgo, sangre y silencio. Higino no buscó poder, buscó ordenar lo que el enemigo había comenzado a dividir. Fue bajo su pontificado que comenzaron a definirse las funciones del clero: obispos, sacerdotes, diáconos, cada uno con su misión. Porque el caos doctrinal también se reflejaba en el caos estructural de la Iglesia. No tenemos muchas cartas ni escritos suyos, pero los antiguos historiadores, como Ireneo de León, mencionan su lucha contra los herejes. Higino combatió el error con la verdad, no con la espada, expulsó a Cerdón de la comunidad cristiana, confrontó a Valentín, que se hacía pasar por santo, pero escondía veneno en su doctrina. Fue también durante su papado que se fortalecieron los ritos de iniciación cristiana, especialmente el bautismo, que era esencial para purificar el alma y entrar verdaderamente en el cuerpo de Cristo. No sabemos exactamente cómo murió Higino. Algunas fuentes dicen que fue mártir, otras que murió en paz. Lo cierto es que dio su vida entera a una causa que el mundo aún no entendía: una iglesia naciente, perseguida, herida, pero viva. Lo enterraron cerca de San Pedro, en Roma. Su nombre quedó en los registros antiguos. Pero con el paso de los siglos, su historia fue tragada por el polvo. ¿Cuántos santos como Higino han sido olvidados? ¿Cuántos hombres y mujeres dieron todo por la fe y hoy nadie los recuerda? Me puse a investigar más. ¿Por qué? ¿Cómo puede un papa ser tan importante y a la vez tan ignorado por nuestra memoria colectiva? Mientras más leía, más me daba cuenta de algo inquietante. Higino no solo fue un administrador, fue un guerrero espiritual. Cerdón fue uno de los primeros en contaminar la fe con ideas torcidas. Enseñaba que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, inferior. Decía que Jesucristo no había venido de ese Dios, sino de otro ser espiritual superior. Estas ideas venían del gnosticismo, una mezcla peligrosa de filosofía griega, misticismo oriental y distorsiones del mensaje de Jesús. Era una doctrina elitista.
que decía que solo algunos tenían acceso al conocimiento secreto para salvarse, Cerdón se infiltró en la iglesia de Roma. Predicaba en secreto. Confundía a los nuevos creyentes. Cuando fue confrontado, se arrepintió, pero luego volvió a enseñar lo mismo en la sombra. Fue Higino quien finalmente lo expulsó, no por odio, sino por amor a la verdad. Pero lo más inquietante aún estaba por venir. Su nombre era Valentín. Era inteligente, carismático, culto, venía de Egipto y hablaba con la elocuencia de un filósofo. Decía haber recibido una revelación directa de Dios. Muchos lo escuchaban. Muchos lo seguían. Valentín decía que el mundo material era malo, que Jesús no se había encarnado verdaderamente, que la salvación no era por fe, ni por gracia, ni por el amor de Cristo, sino por un conocimiento oculto que solo algunos poseían. La Iglesia, aún joven, estaba en peligro. Las semillas de la división se estaban sembrando, en medio de todo eso, Higino levantó la voz. Él no escribió grandes libros, no dejó tratados teológicos, pero defendió la fe con acciones, con decisiones pastorales firmes y con una autoridad humilde pero clara. Fortaleció la estructura de la Iglesia en Roma, aclaró funciones, estableció jerarquías, ordenó que el clero viviera conforme al Evangelio y no como los paganos. Introdujo normas más claras para la celebración de la Eucaristía, para que no cayera en manos de herejes que la usaban como un símbolo sin sentido. Una fuente antigua cuenta que Higino solía decir: la verdad no necesita gritar, solo necesita permanecer. Esa frase me marcó, porque vivimos en un tiempo donde todos gritan, donde todos tienen una verdad propia, sin embargo, pocos permanecen en la verdad eterna. Me pregunté muchas veces por qué nadie habla de San Higino. ¿Por qué su nombre no aparece en las homilías, en los libros de historia, en las catequesis? Quizás porque no buscó protagonismo, no fundó órdenes religiosas, ni realizó milagros espectaculares, pero preservó la fe cuando todo parecía desmoronarse. A veces los más grandes no son los más visibles. A veces el más valiente es aquel que protege en silencio, como un pastor que no huye del lobo. Mientras algunos papas morían por espadas o bestias en el circo, Higino moría cada día combatiendo doctrinas destructivas, defendiendo el cuerpo místico de Cristo. Su martirio, quizás, fue interior. El dolor de ver a la Iglesia dividirse, de ver a los inocentes caer en trampas espirituales, de ser incomprendido por muchos aún así seguir. No dejó monumentos, no escribió encíclicas, pero dejó una Iglesia más fuerte, más clara, más firme. Gracias a él, muchos cristianos comprendieron mejor qué era la verdadera fe. Gracias a él, los herejes no lograron apoderarse de la comunidad romana. Y aunque su nombre fue olvidado por los hombres, estoy seguro que, en el cielo, su nombre brilla con una luz que no se apaga. Me alegra haberlo descubierto, porque ahora, cuando rezo, no solo hablo con Dios, también le pido a San Higino que me ayude a permanecer en la verdad, sin gritar, pero firme. A veces me detengo a pensar: ¿qué habría pasado si San Higino no hubiese actuado, si hubiera cedido a la presión, si hubiera permitido que los herejes siguieran sembrando confusión en el corazón de la Iglesia? Quizás hoy la historia sería otra, quizás el cristianismo se habría desviado por caminos oscuros desde muy temprano, pero él resistió. San Higino fue el noveno eslabón de una cadena que comenzó con Pedro. Esa cadena no se interrumpió. Después de su muerte, el trono de Pedro fue ocupado por San Pío I, otro gran pastor, pero fue Higino quien preparó el terreno, quien limpió la casa, quien restauró las columnas. Eso me hace pensar en algo que escuché una vez en una homilía: la santidad no siempre se ve, pero siempre sostiene. ¡Qué verdad más profunda! ¿Cuántas veces hombres y mujeres santos han sostenido el mundo en secreto, como columnas invisibles que evitan que todo se derrumbe? Su tumba está en Roma, dicen algunos, muy cerca de la de San Pedro, pero no hay basílicas con su nombre, no hay peregrinaciones masivas, y sin embargo, su presencia espiritual sigue viva, porque cada vez que defendemos la verdad,
Cada vez que resistimos la confusión, cada vez que elegimos la fe frente al engaño, San Higino está con nosotros. Señor, gracias por los santos olvidados, por los que lucharon en silencio, por los que cuidaron de tu iglesia cuando nadie más lo hacía. Gracias por San Higino, por su firmeza, por su sabiduría, por su amor a la verdad. Que nosotros, como él, no busquemos aplausos, sino fidelidad. Que no tengamos miedo de hablar, pero sepamos cuándo callar. Que, al final de nuestros días, podamos decir como San Higino, la verdad no necesita gritar, solo necesita permanecer. No vivimos en el siglo II, no somos perseguidos por romanos, no enfrentamos a Cerdón ni a Valentín. Pero enfrentamos otras herejías, otras formas de confusión. Hoy también hay quienes distorsionan el mensaje de Cristo, hoy también hay quienes predican una fe sin cruz, sin arrepentimiento, sin verdad. Por eso, el ejemplo de San Higino sigue siendo urgente. Vivimos en una época donde cada quien crea su propia versión del cristianismo. Algunos quitan lo que no les gusta, otros añaden cosas extrañas. El Evangelio se vuelve un buffet donde solo tomamos lo que nos conviene. Pero eso ya ocurrió antes, con los gnósticos, con los que decían tener un conocimiento superior que reemplazaba la fe sencilla. San Higino nos recuerda que el cristianismo no es una invención humana, es una revelación divina. No se puede modificar. No se puede negociar. Él entendía que la doctrina no es una carga, es una brújula, un faro en medio de la tormenta, una muralla contra la mentira. Eso me conmovió, porque a veces pensamos que la fe es solo emoción, solo experiencia, pero también es verdad objetiva. Higino no tenía redes sociales, no tenía plataformas para viralizar su mensaje. Tenía solo su voz. Por eso te hablo hoy, porque ya no quiero que San Higino sea olvidado, porque su vida merece ser contada, porque su legado merece ser reconocido, porque el mundo necesita más Higinos, hombres y mujeres que, sin buscar fama, defiendan la verdad cuando nadie más lo haga. Si estás confundido, si no sabes en qué creer, si te sientes solo en tu camino de fe, recuerda a San Higino. Él también caminó en la oscuridad, también fue atacado, también se sintió solo, pero permaneció fiel. Mientras preparaba este video, una idea me cruzaba el corazón una y otra vez. ¿Y si no se trata solo de contar una historia antigua? ¿Y si la historia de San Higino es también una llamada para ti que estás viendo esto, para mí, que simplemente buscaba respuestas, una llamada a mantener la fe, aunque todo a nuestro alrededor quiera destruirla? Gracias al legado de San Higino, la Iglesia pudo continuar su camino. El siguiente Papa, San Pío I, heredó una Iglesia más organizada, más firme, más preparada para resistir. Los gnósticos no desaparecieron de inmediato, pero la semilla de la claridad doctrinal ya había sido sembrada. Esa semilla creció y siglos después florecería en los grandes concilios, en la defensa de la fe, en los mártires, en los santos, pero todo eso fue posible porque alguien defendió la fe cuando nadie más se atrevía. Ese alguien fue San Higino. Me impresiona pensar que Higino, un griego sin ejército, sin riqueza, sin fama, fue capaz de resistir la herejía, la confusión y la presión del mundo, no con armas, sino con convicción, con oración, con fidelidad. Él no buscaba ser recordado, por eso merece más que nunca ser recordado hoy. Hoy vivimos en un mundo que ha sustituido la verdad por opiniones, la fidelidad por conveniencia, la santidad por visibilidad. Pero tú y yo sabemos que no estamos hechos para la mentira, que hay algo dentro de nosotros que clama por lo eterno, por lo verdadero. Ahí es donde entra el ejemplo de San Higino. Su vida nos enseña que la verdad puede ser silenciosa, pero nunca inútil, que la fidelidad puede parecer pequeña, pero sostiene el mundo. Tal vez no seas papa, tal vez nunca lo serás, pero eso no significa que no puedas defender la fe donde estás, en tu casa, en tu trabajo, en tus redes, en tu corazón. Tal vez el mundo nunca diga tu nombre, pero Dios sí lo conoce. San Higino, tú que defendiste la fe en tiempos de oscuridad,
tú que enfrentaste las mentiras del enemigo, tú que protegiste a la Iglesia como un verdadero pastor, ruega por nosotros, ruega por quienes hoy luchan por permanecer fieles, ruega por quienes sienten que están solos en medio de la confusión, ruega por nosotros para que no busquemos fama, sino santidad. Hoy terminamos este viaje, un viaje que comenzó con curiosidad y terminó con admiración, porque San Higino no fue un papa más, fue un muro firme contra la mentira, fue un pastor que no abandonó a su rebaño, fue un santo escondido cuya luz aún brilla para quien quiera verla. No permitamos que su nombre quede en el polvo. No permitamos que su ejemplo se borre de la memoria. Si esta historia tocó tu corazón, compártela, hazla llegar a otros. Que el mundo sepa que existió un hombre llamado San Higino que vivió en el silencio, pero cambió la historia con su fidelidad. Y si quieres más historias como esta, más verdades olvidadas, más luz en medio del ruido, suscríbete al canal, activa la campanita. Acompáñame en este camino de redescubrir la fe, a través de quienes la vivieron hasta el final. Gracias por escuchar, gracias por abrir tu corazón. Gracias por ser parte de esta comunidad que busca lo eterno en medio de un mundo que todo lo olvida. Hasta la próxima. Que San Higino te acompañe en cada paso de tu camino.